Dice, ¿qué campaña realizaría usted para disminuir la pobreza absoluta, casi paupérrima, que se vive en algunas regiones del país, como el caso que se presenta en el departamento de Chocó, donde en algunas zonas sus habitantes viven en condiciones lamentables? Yo creo que el programa y mi programa de gobierno buena parte es eso, nuevas oportunidades para los colombianos, nuevas oportunidades en salud, en vivienda, en educación, en infraestructura. Y lo que vengo insistiendo, estamos buscando un modelo de desarrollo económico que nos permita que el país progrese, que el país crezca, pero el país debe progresar y crecer siempre y cuando esos recursos se vean reinvertidos en nuestra gente, en la gente y en las zonas más pobres y más marginadas de Colombia. Por eso mi programa tiene, yo lo he definido, un programa económico con un rostro humano. Hacia allá es donde tenemos que enfocar los esfuerzos del gobierno. ¿Y cómo vamos a generar infraestructura? No solamente en el Chocó. ¿Cómo vamos a recuperar zonas como el Pacífico y como la costa norte de Colombia, donde tenemos niveles de pobreza muy altos? Invirtiendo y buscando mecanismos que nos permitan generar nuevas oportunidades. Yo he venido insistiendo que si Colombia genera infraestructura que nos permita salir a competir en el Pacífico, lo podemos hacer. Y por eso yo he venido impulsando programas concretos como para el departamento del Valle. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Infraestructura en vías. Tenemos que construir la carretera Buenaventura, Bogotá-Buenaventura, con una autopista de altas especificaciones, como yo he venido insistiendo, para que el país pueda ser y que el Valle pueda ser la puerta hacia el Pacífico como debe y como le corresponde al departamento del Valle. Hay que reinvertir en el Valle los recursos que el Valle genera. El Valle está generando cerca del 14% de los ingresos de Colombia y solamente le están retribuyendo entre el 7 y el 7.5%. Por lo tanto, hay que hacer inversiones aquí. Recuperar la línea férrea Yumbo-Buenaventura. Hay que hacer inversiones importantes en todo lo que es la política de generación de energía. Tenemos que hacer inversiones también importantes en un programa que he venido impulsando yo a través de Colombia, que es la gasificación del país. ¿Cómo vamos a masificar el gas en Colombia? Colombia tiene que diseñar una política que nos permita que en el año 2010 podamos tener gas en cerca de 3.3 millones de hogares en Colombia, para también comenzar a bajar en buena parte las tarifas de servicios públicos y podamos nosotros tener un recurso natural tan importante como el gas en buena parte de los hogares de Colombia. Tenemos que recuperar el puerto de Buenaventura, inversiones para que nos permitan que los barcos puedan llegar en el dragado, en el mantenimiento, en la construcción de infraestructura del puerto, tener un puerto eficiente. Todas estas alternativas y toda esta infraestructura nos permita comenzar a generar nuevas alternativas y nuevas oportunidades para los colombianos. Pero hay que invertir en nuestra gente. Y yo por eso creo que los recursos deben destinarse a infraestructura que nos permiten proyectar el país hacia el futuro e inversión en el campo social. Salud, vivienda, agua potable, como el proyecto que les hacía mención. Si logramos cobertura total antes del fin de siglo, hemos realizado una inversión muy importante en nuestra gente, que es comenzar por darle salud a todos los colombianos. Revista Ecológica Tierra Verde. En el campo medioambiental, durante su mandato, el énfasis va a ser en la parte coercitiva o en la sensibilización ciudadana hacia la protección de los recursos naturales. Yo creo que hay que sensibilizar. Yo creo que si nosotros comenzamos a generar conciencia en Colombia, vamos a lograr nuestros objetivos. Pero lógicamente yo creo que tiene que ir de la mano. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el país exista la devastación que se está presentando con relación a temas como el de la deforestación. Y yo creo que toda esta es una política que tiene que ir de la mano. Creación de una conciencia ecológica en Colombia, pero también una mano y un pulso firme para que no vayan a acabar con nuestros recursos naturales. En Colombia tenemos dos zonas ecológicas que tienen un impacto en el mundo entero, el Amazonas y el Chocó. Y hacia allá yo creo que tenemos que mirar esfuerzos que nos permitan también sacar provecho de ellas. Hoy se habla, simplemente por poner ejemplos, del ecoturismo. Yo creo que el país ahí tiene unas buenas posibilidades de desarrollo en frente al tema del ecoturismo. Hay multinacionales vinculadas a todo el tema de los laboratorios, de la investigación, que quieren invertir en estas zonas de Colombia, sobre todo para generar medicamentos que parten de la base, de las raíces, de las especies. Hay unas excelentes oportunidades para que se puedan desarrollar en estas regiones estos programas de investigación que van a generar recursos importantes a estas regiones y que hasta el momento no habíamos pensado en esos esfuerzos. Yo creo que hacia allá tienen que hacerse esas inversiones también por parte del gobierno. Trabajar de la mano y crear conciencia y lógicamente tener mano y pulso firme en lo que corresponde defender también el ambiente en el país.
El problema de la delincuencia juvenil es un problema sociológico de inmensa magnitud. Siempre se ha tratado de decir que reinsertar a la gente a la sociedad, pero siempre los han introducido a un contexto totalmente diferente sin entender el de ellos. ¿Cuál sería su propuesta ante este flagelo? Yo creo que hay que buscar mecanismos que nos permitan acabar con el problema. Y buena parte, yo creo que de la política que hay que implementar frente a nuestras ciudades, de recuperar las ciudades, invertir también en su gente. Cuando uno recorre el país, cuando uno tiene oportunidad de dialogar en sectores, como el caso de Bogotá con Ciudad Bolívar, el otro día tuve la oportunidad de compartir un diálogo con las milicias populares de Medellín, en lo que ellos han denominado la Mesa por la Vida. Lo que uno encuentra claramente es que es falta de inversión del Estado en nuestros jóvenes. Existe una harta deserción escolar, lo que los lleva a estos jóvenes a ir a las calles, a la violencia juvenil. Falta de inversión en infraestructura, en educación, con relación al tema que tiene que ver con la educación. Uno cuando habla con ellos, la juventud lo que pide es ¿qué? La juventud pide esa educación, que le den alternativas sanas al tiempo libre, todo lo que tiene que ver con el deporte, con la recreación, con la cultura, y por eso yo creo que programas como el de la recreación que les venía planteando a ustedes hoy aquí, son programas que tenemos nosotros que implementar en el país, y que verdaderamente están dando las oportunidades de que los colombianos sientan que también ese progreso, ese bienestar del país está llegando hacia ellos. Entonces yo creo que hay que generar una política clara educativa y hay que generar una política clara en alternativas sanas al tiempo libre de los jóvenes. Inversión en el deporte, inversión en la recreación, inversión en la cultura. Hacia allá es donde deben centrarse los esfuerzos para acabar con los problemas, no simplemente pensar cómo vamos a reinsertarlos. Yo creo que nuestra política tiene que ser ahí sí de prevención, evitar que se nos generen este tipo de problemas que son los que nos están generando la violencia en Colombia. A ver, yo creo que frente a este tema, frente a las privatizaciones, la subasta pública no puede ser el único mecanismo o el único elemento para poder nosotros entrar. A mí me preocupa, por ejemplo, el caso de la ley de televisión, que se estaba planteando como única alternativa a la subasta pública. Eso no puede ser, porque sabemos que la televisión colombiana va a quedar en manos de unos pocos. Tenemos que buscar unos mecanismos mucho más abiertos que nos permitan no concentrar también y monopolizar los medios de comunicación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí ya hay muchas leyes en Colombia. En Colombia hay leyes, la ley de la libre competencia que existe en el Ministerio de Desarrollo, hay que implementarla y hay que aplicarla. Por lo tanto, existen los mecanismos que evitan que se concentren en los monopolios. Yo no creo que, y lo he venido insistiendo filosóficamente, no creo que debemos trasladar los monopolios del Estado a los monopolios de los particulares. Lo que se busca es acabar con los monopolios del Estado que son ineficientes para que podamos nosotros, a través de los mecanismos de democratización, llegar también a hacerlos abiertos, a hacerlos amplios y no simplemente concentrarlos en unos pocos. Por eso, inclusive, los senadores de la Nueva Fuerza en el Congreso de Colombia hemos venido insistiendo en que hay que buscar amplitud en la ley de televisión para hablar de un tema de actualidad y evitar que se concentren en las manos de unos pocos. El nuevo régimen de seguridad social reglamentado en la Ley 100 va a generar una crisis en el seguro social, en el fondo pensional. Y a partir del 95 esta crisis se va a trasladar al sector de la salud con la creación de las nuevas empresas promotoras de salud. ¿Qué planes concretos tiene usted para fortalecer el seguro? A ver, yo creo que la ley social, distinto a lo que algunos creen, por el contrario, lo que está haciendo es fortalecer la seguridad social en Colombia. Hoy cerca del 80% de los colombianos no tienen derecho a la seguridad social. Y lo que tenemos que buscar es fortalecer el seguro, lógicamente, pero depende del seguro mismo. Si existe esa eficiencia y el propósito e interés de proyectarse el seguro como lo van a hacer, yo creo que va a ser importante para el país tener las alternativas, que los colombianos tomen la decisión hacia dónde van a generar ellos los ahorros de sus pensiones. Y yo creo que eso tiene que existir. Hoy nadie le está diciendo a ningún colombiano que está en la obligación de salirse del seguro y poderse pasar a un fondo de pensiones. Inclusive a mí me ha gustado la polémica que se ha desarrollado en los últimos días, porque demuestra que el seguro está demostrando agresividad en que la gente se quede con ellos. Y yo por eso creo que es injusto la campaña que se ha venido haciendo en contra del seguro, la campaña con relación a mantener a la gente y el tema de las pensiones. Yo creo que ha sido importante y eso ha demostrado de que el seguro quiere trabajar, y yo creo que tenemos que buscar fortalecer el seguro, pero depende de ellos mismos también que entren a competir con eficiencia con relación al sector de los privados. Entonces yo creo que eso es una sana competencia. Con relación al tema de la salud también yo creo que
Frente a la reforma de la seguridad social y de la salud, hoy lo que estamos encontrando es que va a haber mayor cobertura de muchas familias colombianas que en el momento no tienen salud y que no tienen la posibilidad de tener salud en Colombia. Estamos encontrando una alternativa que nos va a permitir darle salud a la mayoría del pueblo colombiano. Y yo creo que esta reforma, la verdad que yo creo que es de las reformas más importantes del último siglo en Colombia, que tenemos que entenderla, que tenemos que fortalecerla, que tenemos que implementarla, garantizar que el seguro y los particulares puedan cumplir su obligación y de esta manera podamos proyectar una política clara con relación a la seguridad social en Colombia y a la salud también en el país. Opinión acerca de la actitud servir, por así decirlo, del señor presidente César Gaviria ante los diferentes estamentos gubernamentales de los Estados Unidos y cuál va a ser su posición ante estos en caso de usted llegar a la presidencia de la República. A ver, yo creo que en buena parte del país, pues, ha reaccionado frente a las declaraciones del gobierno y de los americanos. La verdad que es triste pensar que cuando en Colombia hemos sacrificado a los mejores hombres de la política, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, cuando hemos sacrificado a los mejores colombianos, todavía se nos tilde de narcodemocracia o se nos diga que no hemos venido haciendo nada en el país. La verdad que eso es triste porque es una campaña ya de mucho tiempo, es una campaña de mucho sacrificio. Aquí permanentemente estamos librando esa batalla, inclusive yo digo que buena parte de los problemas de Colombia, de nuestras zonas más pobres y más marginadas, los hubiéramos podido resolver ya, si lo hubiéramos hecho las inversiones que hemos gastado esos recursos en armamento, en nuestras Fuerzas Armadas, para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Son muchos los recursos que el país ha sacrificado en su gente para evitar que esa droga llegue a los Estados Unidos frente a la demanda que se viene presentando. Yo creo que lo que tenemos que implementar es una política que ¿de qué parte esa política? El propio presidente Clinton ha entendido que la guerra, como ellos la han venido librando en Estados Unidos, es un fracaso. Fracasó. Y por eso los recursos los trasladó de la parte policiva y represiva al aspecto educativo y preventivo. Segundo, cuando uno recorre ciertos lugares de los Estados Unidos se da uno cuenta, como lo decía el presidente de los Estados Unidos, la droga en Estados Unidos, en lugar de decaer, está aumentando el consumo. Y ese no es un problema de Colombia. En su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Clinton nunca dijo, es que ves por Colombia que estamos consumiendo droga. No, es por su propio tipo de sociedad, por la crisis que está atravesando la sociedad americana, crisis en los valores, crisis en la familia, se está impulsando y se está aumentando el consumo de la droga en los Estados Unidos. Entonces yo creo que el país tiene que ser persistente. Y los Estados Unidos nos están demostrando una política contradictoria, porque uno no puede entender que el Departamento de Estado que respalda la candidatura de Gaviria a la OEA sea el mismo que diga que esa es una narcodemocracia. ¿Cómo va a ser que el gobierno de los Estados Unidos respalde al presidente de una narcodemocracia? Yo creo que Colombia ha mantenido una posición clara y firme. Inclusive, yo le envié una comunicación al senador Kerry, insistiéndole al senador Kerry que el país distinto a lo que él había hecho, nosotros hemos sido persistentes en una guerra. Yo no sé si ustedes saben, el senador Kerry fue a Vietnam y es uno de los veteranos de Vietnam, y apenas regresó de Vietnam, fue el que comenzó a generar todas estos nuevos, o en aquella época en Estados Unidos, los movimientos en contra de la guerra de Vietnam. Yo le he dicho a él, no, Colombia no ha hecho eso. Colombia ha sido persistente. Colombia dijo que iba a acabar con el narcotráfico y estamos invirtiendo recursos y queremos acabar con él. Y yo creo que el país tiene que fijar una política clara, porque yo creo que Colombia lo único que ha hecho es, insisto, no solamente sacrificar sus mejores hombres, sino evitar inversiones para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Es de ellos que depende, es del mundo que depende hoy acabar con la droga. Por eso hoy se ha hablado y se ha firmado en Colombia también hace algunos meses, se ha ratificado por el Congreso la Convención de Viena, y hoy nos corresponde librar esta batalla, esta lucha, es al mundo entero, no simplemente a Colombia o al Perú o a Bolivia, sino a todos los países del mundo, concentrar nuestros esfuerzos para acabar con este flagelo que se está hoy presentando en buena parte de este planeta. Por lo tanto, es de todos nosotros como tenemos que acabar el flagelo de la drogadicción y de la droga en el mundo entero. Buenas tardes. Y eficaz socialmente el proceso de centralización, que es algo muy importante para... A ver, yo creo que Colombia en el año 2002, como usted bien anota, va a ser el país más descentralizado de América Latina. Y por eso tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan trabajar de la mano gobierno nacional con gobierno regional,
¿Qué ha sucedido? Que en buena parte quien no ha creído en los gobiernos seccionales ha sido el gobierno nacional. Y yo creo que tenemos que buscar es consolidar ese proceso de descentralización de recursos, fortalecer los fiscos departamentales. Yo hacía un planteamiento hoy en la cumbre de Popayán, decía, no simplemente podemos pensar que es a través del impuesto de cigarrillos y el impuesto del alcohol como van a vivir los gobiernos departamentales. Esa es una visión miope que estamos teniendo de los colombianos. Tenemos que mirar hacia nuestra gente. Hoy existen unos impuestos al tabaco y existen unos impuestos al alcohol, es porque lo que se trata es de acabar con el consumo del alcohol y con el consumo del trabajo, no de financiar los fiscos departamentales. Y así cuando usted recorre el mundo entero, se da uno cuenta que este tipo de impuestos, a medida que las bebidas tienen más alcohol, más impuesto es el que tienen para evitar que se consuman ese tipo de bebidas. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer ese proceso. Así lo estableció la Constitución del 91. Yo creo en ese proceso de descentralización. Tenemos que buscar más autonomía regional y tenemos que fortalecer a través de ese proceso también el crecimiento de las regiones en Colombia. Puede ser los que están con las cédulas del último censo, que eso es bueno e importante. Hay más de 3.500.000 jóvenes que pueden ir a votar si no inscribieron su cédula. Pero yo creo que el potencial electoral, es decir, Colombia es un país cuya población joven menor de 40 años está en el 60%, por lo tanto es una cifra mucho más alta. En aras de lograr el equilibrio informativo y de generar de pronto dejar sentadas bases en la opinión pública colombiana, ¿cuál es la estrategia que usted plantea llegado el caso de que usted sea presidente de Colombia con el noticiero de hoy, que en este momento le está haciendo la consabida despliegue informativo, haciéndole una toma de perfil, y el periódico... Esta cámara es de la campaña. Y el periódico La Prensa... No es de la campaña. Mi interrogante es ese: ¿cuál es la estrategia que usted tiene en aras de lograr el equilibrio informativo, llegado el caso que usted sea presidente? ¿Ha hablado usted con su padre, Misael Pastrana, y con Juan Carlos Pastrana? A ver. Me gusta esa pregunta, me parece importante esa pregunta. Primero yo le quiero decir a usted, como le he dicho al país, que no tengo una acción en TV Hoy, por lo tanto, allá no tengo yo ninguna acción, porque además habría una inhabilidad. Claro, no, es que habría una inhabilidad legal. Si como senador de la República yo no puedo tener de ninguna manera compromisos con el gobierno, y por eso, peor sería como presidente de Colombia. Segundo, La Prensa lógicamente es un diario independiente que lo dirige Juan Carlos Pastrana, y por lo tanto, lógicamente, también si aquí vamos a hablar de imparcialidad y veracidad informativa, a mí también me gustaría ver buena parte de lo que son los órganos que corresponden también a la familia que tiene que ver con el otro candidato. Yo personalmente creo que, por ejemplo, un diario como El Tiempo no me trata con igualdad de objetividad que al doctor Samper Pizano, que tiene su hermano Acciones en El Tiempo. Y yo personalmente creo que también nos deberían dar esa posibilidad del equilibrio informativo. Yo lo que creo es que en el país es claro que en el caso de TV Hoy, yo no lo puedo defender, lo defiendo porque lo creé, pero creo que TV Hoy ha sido un noticiero que objetivamente se ha ganado todos los premios de periodismo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. En los que hemos podido competir, o como fui director de TV Hoy, logramos obtener todos los premios. ¿Y esos premios por qué se obtienen? Por objetividad. Esos premios se obtienen por imparcialidad. Y yo personalmente creo, ahí se han hecho las denuncias del noticiero, yo no quiero ser el defensor de oficio del noticiero TV Hoy, se han hecho las aclaraciones correspondientes. Yo personalmente, como usted, coincido que el país tiene que buscar una objetividad y una claridad en el tema de la información. Me preocupa, como lo expresaba anteriormente, el tema que tiene que ver con la ley de televisión, porque ahí no se va a presentar de verdad la posibilidad de que pueda ser abierta y franca competencia. Y yo creo que el país lo que tiene que buscar es una apertura con relación al tema de la información, porque yo lo digo además en carne propia, lo he venido sufriendo. No coincido con un grupo financiero desde el punto de vista filosófico frente a unos temas, y he encontrado que no tengo yo esa objetividad y esa información que usted dice, pero yo continúo haciendo mi campaña porque creo que uno no puede sacrificar principios frente a posiciones. Entonces, de todas maneras, yo aspiro a buscar todas las garantías y todo el equilibrio político en Colombia. Creo que el país y la nueva Constitución ha generado un elemento muy importante, que es la posibilidad de que los colombianos tengan, como corresponde, el derecho a la información. Y yo creo que el país tiene que llegar a eso, que podamos estar bien informados, a que sea una información amplia y que sea una información que pueda generar ese equilibrio. Insisto, hay medios de comunicación en manos de los hermanos del candidato, el doctor Samper Pizano, que usted permanentemente ve que o no me dan el equilibrio
o que en otros lados me dan mucho palo, como la revista Cambio 16, que buena parte de las acciones están en manos de su hermano. Yo creo que tenemos que buscar entre todos ese equilibrio. Y yo creo que la peor sanción que puede sufrir cualquier medio de comunicación es la no objetividad, porque eso inmediatamente lo que significa es, o a uno le dejan de comprar el periódico, o cambian de emisora, o cambian de canal. Entonces depende de los propios medios de comunicación, de sus propios directores, demostrar profesionalismo y demostrar imparcialidad. Sino quien primero lo castiga es el propio ciudadano, o que compra la prensa, o que oye la radio, o que ve la televisión. Y eso se los tienen que ganar ellos mismos. Otra. Agradecemos de la costa pacífica colombiana, de la falta de un plan integral de desarrollo para esta parte del país que ya no soporta más la indiferencia tanto de los gobiernos seccionales como nacionales. Doctor Pastrana, ¿está usted interesado en formular y ejecutar programas que permitan a este lindo grupo humano salir de este atraso socioeconómico? Sí. A ver, yo creo que buena parte de la respuesta la di anteriormente. Si nosotros no diseñamos una política que nos permita, primero, recuperar las zonas más pobres y más marginadas de Colombia, donde está concentrada la mayor pobreza absoluta del país, poco vamos a hacer. Pero más que simplemente pensar en eso, es que ahí tenemos la gran alternativa y la gran oportunidad de Colombia, que tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan generar infraestructura como en la zona y en la costa del Pacífico. Ahí está buena parte del progreso de Colombia, está en buena parte el progreso del Valle. Esa es la puerta que tenemos nosotros que abrir. Uno no puede entender, como usted bien anota, que al otro lado del Pacífico encontremos los países más ricos y en esta zona de Colombia encontremos los países las ciudades y los países más pobres. Yo creo que aquí hay que hacer inversiones claras y serias como las que propuse anteriormente en el Pacífico colombiano, que tenemos que buscar mejorar la calidad de vida. Si ustedes me preguntan hacia dónde definiría, porque hasta el momento no lo han hecho, los recursos del Cusiana, yo le diría que los recursos del Cusiana tienen que ir a inversión social, y buena parte de esa inversión social es en las zonas más pobres y más marginadas, y en infraestructura que nos permita proyectar el país. Lo importante es generar nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades se generan a través de estos sistemas, de que podamos tener los mecanismos que nos permitan que el país progrese, pero que lleguemos también a sus gentes y sobre todo a los sectores más pobres y más marginados de Colombia. Allá es donde tenemos que hacer las inversiones, en el campo social.